¿Cuál es tu proceso de creación de un cuento? ¿Cómo escribes un cuento? De muy diversas maneras, en realidad. No sé muy bien cuál es el mecanismo, pero hay veces que una determinada situación, de determinados personajes, una escena, digamos, empieza a darme vueltas y empieza como a tomar cuerpo en mi cabeza, más o menos con su desarrollo, digamos. En general lo que yo escribo lo veo primero en mi conciencia, en la mente, como escena de cine, digamos. Yo trato de contar lo más ajustadamente posible lo que yo me imaginé. Pero usted siempre vio cine desde niño. Sí, claro. ¿Y hay una relación entre el cine y la literatura, tal vez? Bueno, hay una relación obvia por los guionistas y todo eso, sí. pero en un sentido más cotidiano hay una relación... Claro, es decir, el cine tiene esa cualidad extraordinaria de que a uno lo mete en las vidas de otras personas, ¿no? Y entonces, cuando el cine es de verdad, uno se identifica mucho y vive los dramas de los otros y entonces se sale de sí mismo, que lo cual es muy importante. Y la literatura aspira a eso también, ¿no? Aspira a lograr ese efecto que el cine logra muy naturalmente, incluso cuando la película es mala. También desde muy niño tuviste interés por la literatura. Tu padre era escritor. Sí. Y comenzaste a escribir precozmente. Cuéntanos un poco cómo fue esos inicios. Bueno, digamos, había que empezar por la lectura, ¿no? Leíamos los libros. Había libros en mi casa en abundancia. Mi padre, que era militar, era por otra parte una persona con mucha inquietud literaria, que leía mucho, que tenía sus gustos definidos y sus ideas definidas, y que además publicó una cantidad de libros. No solamente era un escritor de domingo, digamos, fue algo más que eso, porque publicó una docena de libros, lo cual se dice rápido, pero toma tiempo, ¿no? Y escribió libros de cuentos. Su primer libro de cuentos se llama Soldados, y es un libro que tiene su mérito literario, en mi opinión. Luego tiene una novela breve, Un hombre y dos mujeres, que es un poco la temática de la literatura francesa que a él tanto le gustaba, ¿no? Pero traspasado a Chile y al mundo militar. Y luego tiene un libro que se llama Mi visión, que son cuentos y también crónicas, y que dan eso de los años 20, de los años... Mi visión, no, probablemente de los años 30 ya. Pero habla un poco del periodo de los golpes militares, en algunas de las crónicas. Y no habla a favor, sino en contra. O sea, era claramente contrario al militarismo en el sentido tradicional, digamos. De modo que la influencia de tu padre es determinante en tu opción por la literatura. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo fueron tus inicios, tus primeros ejercicios de creación literaria? Bueno, ¿a qué edad? Sí, la verdad es que no sé exactamente a qué edad, pero tengo un recuerdo infantil de algo que escribí cuando tenía seguramente unos 7, 8 años, ¿no? Yo estaba bastante influido en ese momento por el teatro, porque mi padre además era muy aficionado al teatro. Y en la casa había obras de teatro, libros que contenían obras de teatro. Y leí mucho teatro también en aquel tiempo. Leí todo lo que había en la casa, en realidad. Entonces, mi primer trabajo literario del cual tengo una noción es una obra de teatro en 3 actos, cada acto en 2 escenas y todo en una página de cuaderno. O sea, la acción era sumamente precipitada y el título era El duelo. O sea, muy influido por la literatura de caballeresca, digamos así, de Alejandro Dumas y Sabatini y otros autores menos importantes, en que siempre hay duelos a espada, ¿no? Entonces, y también en la obra de teatro, me acuerdo de Cyrano de Bergerac, que tenía una traducción española bastante buena, mi padre, y eso lo leíamos y lo comentábamos. Entonces, lo que quiero decir es que había por parte de él mucho estímulo, mucha celebración de cualquier tontería que yo pudiera escribir o imaginar. Y digamos, esta cosa de que los escritores son personas
dignos de respeto, de prestigio. O sea, él se sentía escritor y eso irradiaba algo y no le parecía nada de mal que yo fuera escritor. En algún momento, claro, tanto él como mi madre empezaron a considerar que era peligroso eso, de dedicarme a la escritura y no pensar que paralelamente había que hacer alguna otra cosa para ganarse la vida. Eso Gabriela Mistral lo señalaba, se llamaba el oficio lateral, dice ella. Hay que tener una pega X para ganarse el tiempo para poder escribir. Además, tuviste la fortuna de estudiar en el Instituto Nacional. O el privilegio, digamos. O el privilegio, también eso debe haber sido en influyente. ese tiempo era menos, era más fácil, digamos, entrar a un colegio como el Instituto Nacional. Y los 2 últimos años creo que fueron bien importantes desde el punto de vista más específicamente literario, porque es el periodo en que yo frecuentaba la Academia de Letras Castellanas del Instituto Nacional, que era un centro de difusión, ¿cómo se podría llamar?, de creación literaria, era como un taller en realidad, porque ahí nosotros leíamos nuestro trabajo ante una audiencia que era siempre de 15, 20, a veces un poco menos, a veces un poco más. Y inmediatamente se sometía a crítica verbal lo que se había leído. Entonces había opiniones, había discusiones enconadas ocasionalmente. Había gente que se enojaba porque le decían algo negativo. Había chacota también. En fin, era un ejercicio fantástico, en realidad. Debería haber academias literarias en todos los liceos. En esos años finales del Instituto Nacional ya estaban haciendo tu primer libro. ¿Cómo se llamó tu primer libro? Bueno, Cuéntanos de tu primer libro. El primer libro se llamó Cagüín. Y no es otra cosa que la colocación en forma de libro de una serie de textos que yo leí en la academia y que se publicaron en el boletín del Instituto Nacional. Y entonces hay algo como una crónica escolar, pero un poco fantástica. Pero situada muy en la realidad chilena, en la calle San Diego, en el instituto, con 4 muchachos jóvenes, niños, que se organizan como una unión Picaporte. Entonces esta unión Picaporte tiene aventuras muy infantiles en realidad. Les gusta pisanguear, en fin. Es todo un mundo escolar en el cual no hay mucha fantasía, salvo en una especie de trama inyectada que es bastante artificiosa, digamos. Y lo otro es como estampas breves, pequeños ensayos, pequeñas observaciones, apuntes de la vida real, digamos así. El 45 yo entré a la Escuela de Derecho. Estuve 2 años en la Escuela de Derecho. Pero ya el mismo 45 empecé a trabajar en radio. Entonces, la Escuela de Derecho tenía clases en la mañana, por lo tanto yo podía hacer turnos de locución en la tarde. Y eso me significaba la posibilidad de cierta independencia económica, cosa a la cual yo aspiraba desde muy chico en realidad. También porque en la casa había problemas económicos, no era una casa donde la cosa fuera muy próspera. ¿No terminaste la carrera de Derecho? No, me arranqué al finalizar el 2º año. Pero como todavía tenía la idea de estudiar en la universidad, me matriculé en el pedagógico al año 47, el año siguiente, y estuve 1 año en el pedagógico, y no más. Me matriculé en literatura, con don Roque Esteban Scarpa, era el profesor de literatura general, se llamaba, y con otros profesores notables, y además existía esa gran libertad propia de la época, yo creo, o falta de formalidad. Entonces yo iba a las clases de los profesores que me parecía interesante ir. Aparte de las clases que me correspondía ir, yo iba a clases de Ricardo Lachan, por ejemplo, que no era mi profesor, o iba a clases de Mariano Latorre, que tampoco era profesor mío, o de Milton Rosell, que era un crítico de la época. Entonces, aparte de eso, iba a las clases que me correspondían. Entre ellos, mis profesores estuvo Eleazar Huerta, que era un republicano español que hablaba con un acento muy marcado y que decía, y si no le agradan los conceptos, se puede retirar. Decía,
imponía la disciplina hacia un poco por respeto, un respeto pero así imponente, ¿no? Que ejercía. Y enseñaba un ramo muy interesante que se llama composición castellana. Eso del año 47. Y en el año 47 yo también trabajaba en radio y pasé a ser jefe de programas de una radio, todavía no tenía 20 años, tenía 19. Entonces fue mucha responsabilidad también y me revolucionó mucho el mundo, porque empecé a meterme en todo el mundo de las noticias, de la política. Fines de los 40 ya existían las tertulias en la librería Nacimiento. Sin duda, ¿sí? Seguramente desde antes, ¿no? ¿Cuáles eran tus amigos principales en el ambiente literario de esos años? Después de tu segundo libro, en que ya podríamos decir que te instalas como escritor mientras trabajas como periodista. Bueno, algunos compañeros de colegio, digamos. Entre ellos, el más literario de todos, Félix Martínez Bonatti, que estaba un año más abajo que yo, digamos, o sea, salió un año después del Nacional. Después en el pedagógico estuve con él, conviví con él, o lo veía a menudo, a diario. Edesio Alvarado, otro escritor bastante valioso en mi opinión, que hoy día se conoce poco, se lee poco. Eso parece ser el destino de los escritores chilenos, ¿eh? Tener su momento de relumbrón y después desaparecer. Y además, como que no hay memoria literaria hoy en día tampoco. Antes había, parece, una crónica literaria más amplia, más constante. Y yo entré a trabajar al diario El Siglo en el año 54. En radio yo había hecho locución radial, pero después empecé gradualmente a hacer periodismo radial. Y en ese momento empecé a hacer periodismo escrito, cosa que antes no había hecho. Y entonces empecé a pensar cómo conocer el mundo popular para poder hablar con propiedad de ese otro tipo de personajes que están siempre como al margen de la historia, en fin, no son visibles. Y estuve 54 al 57 en el Siglo. Después tuve algunas diferencias de opinión, en fin, y me fui sin mayor escándalo. Me fui del diario. Y el 58, inesperadamente me ofrecieron irme a Punta Arenas. Es una ciudad que me atrae particularmente, bueno, ese mundo de Magallanes. Y después entonces me hablaron del partido y me dijeron que había la posibilidad de ir a trabajar a Radio Praga, a Checoslovaquia. Era una cosa muy atractiva eso, ir a Praga, ¿no? Y me trasladé a Praga con mi familia, con mi mujer, en ese tiempo 2 hijas. ¿Dónde estabas en 1970? 70 estaba en Moscú. Me había ido de corresponsal en el 69, de corresponsal del Siglo, y también trabajando en la radio, en Moscú. Y regresé aquí, regresé a Chile en diciembre de ese año. Y desde el 70 al 73 sí estuviste en Chile, plenamente. Sí, claro. Trabajaste en Televisión Nacional. Televisión Nacional. Desde, no sé, ha sido de marzo, abril del 71. Hasta el golpe. Hasta el golpe. ¿Cómo fueron esos años? Cuéntanos tu mirada. Fueron completamente vertiginosos. El tiempo pasaba con un ritmo completamente distinto del que existía hasta ese momento. Pasaban demasiadas cosas cada día y en el fondo uno no tenía una conciencia muy clara de todo lo que pasaba y hacia dónde iba, pero más o menos lo intuía, ¿no? Al final era bastante evidente que íbamos para el desastre. Yo el año 71 empecé un libro, pero quedó por ahí. Había escrito una cantidad X de páginas, no muchas, 20, digamos. Entonces, periódicamente, en esos tiempos de la Unidad Popular, digamos, de repente me acordaba y miraba lo que había y a lo mejor anotaba algo
una referencia para algo posterior. En realidad yo terminé el libro 20 años después, o sea, lo terminé en el 91 y se publicó después como el 93, si no me equivoco. Es el libro El Correo de Bagdad, que desde cierto punto de vista puede interpretarse como una manera de escaparse de la realidad, pero de otra manera también es una manera de contar cosas que estaban pasando. En el Correo de Bagdad hay un golpe militar. O sea, lo que yo trato de hacer es completamente imposible, que es trasladar la realidad al papel, digamos. Entonces eso es fracaso siempre, será así, ¿no? O sea, lo que uno hace es colocar en un sistema de signos distintos una serie de impresiones que uno tiene sobre la realidad. Al final es bastante subjetivo, por mucho que uno trate de ser muy objetivo y reproducir la realidad real como es. Siempre finalmente es una imagen subjetiva. Y además en los últimos libros yo hago mucho más el juego entre lo que se está contando que ocurre y lo que ocurre en la cabeza de la gente, ¿no? Lo cual significa recuerdos, flashback, en fin, y otras impresiones, digamos, distintas, otro diálogo. ¿Cómo ves hoy día lo que ocurre en el mundo? Desde luego no estoy contento con lo que pasa en Chile. No estaba contento tampoco con lo que pasaba en Chile durante los tiempos de la concertación, indudablemente, porque el sistema económico liberal que tenemos y el sistema de la tremenda desigualdad social y de la agudización de la explotación de grandes sectores de la población, todo eso viene de entonces y se agudiza ahora probablemente en muchos aspectos y no sin contradicciones, ¿no?, que también existen en el propio gobierno actual, dentro. Entonces, el panorama en el mundo es similar, digamos, en el sentido de que el mismo modelo, el modelo único, digamos, se va imponiendo en todas partes del mundo, con toda una carga agregada, digamos, de individualismo, olvido total del pasado, amnesia histórica, pérdida de toda perspectiva, una deformación de las conciencias en función de la realidad inmediata y de no mirar más allá de nada. Muy, muy complejo panorama, que no es general, no es absoluto así. Hay gente que sigue pensando y que sigue inquietándose y que sigue también tratando de oponerse en Chile y en otras partes del mundo, en todo el mundo. Finalmente, soy bastante optimista en forma incurable casi. Yo creo que algunas personas, y cada vez más personas, comenzarán a reflexionar, a buscar otras maneras de vivir, de organizar la sociedad de otro modo. Ya no estamos hablando del socialismo, del modelo tradicional, pero sociedades que sean menos injustas, digamos, podríamos decir, y contentarse con poco, ¿no?, pero frente a lo que antes imaginábamos. Pero eso va a tener que pasar, yo creo. Hay ciclos también en la historia. Alma de gordo. Desde mi infancia sufro de un mal, o tal vez de un bien, que tiene diversos nombres científicos, es decir, inventados por los médicos, esos falsarios, pero en castellano común y corriente se llama gula. Siempre tuve buen apetito. Mi mamá dice, con evidente ternura, que me prendía de los pechos como una sanguijuela y no paraba hasta que la dejaba seca. En el colegio era el más gordo del curso. Esto motivaba bromas pesadas y algunos sinsabores, como cuando el señor Espinosa dijo en clase que el cerdo es un animal cosmopolita y el descriteriado del flaco Peña, junto con unos 40 energúmenos del segundo año, me persiguieron pataleando a compás y coreando guatón cosmopolita. Pero en síntesis, fue un factor mi gordura que, unida a mi natural simpatía, me ha hecho popular. Bueno, el Correo de Bagdad, el libro de Galvarino y Elena, luego vienen los cuentos completos, no sé si lo estoy diciendo en orden correcto, pero todo culmina con el Premio Nacional de Literatura del año 2006. ¿Te merecías el Premio Nacional de Literatura? Uno nunca debe decir eso.
ni aunque lo crea. Yo nunca me lo creo del todo. Yo soy muy crítico de lo que yo hago y creo que así debe ser. ¿Hay algo que quiera que aprovechemos de dejar grabado? ¿Hay algo que no te pregunté? No sé, yo creo que hemos hablado ya demasiado. No, yo no acostumbro a hablar tanto. Y creo que ya hemos atosigado más o menos a los posibles espectadores de este programa. Y entonces creo que hay que darles una tregua y más bien guardar silencio.